Profe, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Es en el simulador, ¿cómo se colocan las que se van a medir del voltaje? El primero, el positivo, va al primer conector de la resistencia y el negativo al segundo, o al revés. Pues no lo entendí bien su pregunta. Eh, Es una diferencia de potencial, son dos ajá, puntas. Pues obviamente tiene que ver por dónde entra la corriente y ahí colocar el positivo y del otro lado el negativo. Es como si fuera un voltmetro. Bueno, a lo mejor usted no ha visto un voltmetro, digo por lo de la pandemia. mm, Mm. ¿No quiere compartir algo que tenga por ahí? no, nada más era eso, profe. Creo que ya tengo la simulación. Gracias. Ujú. De hecho, pues en los videos que les he enviado, ahí dice cómo capturar las gráficas, igual y no precisamente es de transitorios, pero hay uno en donde les muestro cómo obtener corriente, cómo obtener voltaje, es una red de corriente directa. Sí, sí, profe. Ya los había visto. Pero sí, Ujú. ya la tengo entonces. Gracias. Bueno, eh, a ver aquí entonces revisando en particular otra opción, ajá. Bueno, estamos resolviendo un problema en el que primero ya se resolvió, se calculó la corriente en el capacitor. Ujú. Ya se resolvió y se hizo utilizando una ecuación, una red tipo serie. Ujú. Y otra opción aquí de la red tipo serie, bueno, pues hacemos un intercambio, obtenemos una red en paralelo por leyes de Kirchhoff de corrientes. Ujú. Se planteó la particular, la homogénea, supongo, primero, ajá, y ahora la particular, bueno. ¿Y ahora qué hacemos con esa particular? Se sustituye con la corriente, ¿no? Las ecuaciones. Evalúen T igual a 0. A ver, ¿qué fecha es? No es de quién es el 9. Camargo. No está, Laura. Bueno, vamos a ponerle falta entonces. Chavero. Presente, profe. Cuando llovía se formaba un... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hay que hacer con esa particular? Entonces, en la ecuación diferencial lo sustituimos con el voltaje. Bueno, sería entonces C por la derivada del voltaje que viene siendo A. Ujú. Más V sobre A, sobre R, igual a 0.035. Ajá. Bueno, de ahí que sigue Cornejo. Presente. A ver, de ahí que sigue. Derivamos ¿Cuánto vale esa derivada? C nada más. La otra sería 0. O sea, sería C igual a 0. C igual a 0. No, la derivada de A es 0 y solo quedaría A sobre R igual a 0.035. Ok, y luego Se despeja A. A que es igual, entonces 0.035 por R.
¿Cuánto vale R84? ¿Cuánto va a ser entonces? 2.94. 0.294. ¿Cero? 0.294. 2.94. Sí, 2.94. Bueno, ya tenemos entonces la particular que vale 2.94 y ahora Sumar las Se respuestas. suman para tener. hay que sumar las respuestas. Ajá, me va a quedar entonces que I, no, ¿cuál I? No, sí. Es V. V total de T. Homogénea más particular. La homogénea, ¿cuánto valía? Puede ser K por E a la más particular. Bueno, ya tengo ahí la total y ahora Calcular K en condiciones Se evalúan de cero. T igual a 0. evaluando entre igual a 0, vamos a ponerlo por aquí, ahorita lo reubico. ¿Cuánto me va a quedar? Sería, o sea, la K más 2.94. Ujú. Igual a cuánto. ¿Cuánto valía el voltaje en cero? No sé si lo tengamos. Vamos a ver en T igual a 0. A ver, a ver. 3 volts, ¿no, profe? Sí, ¿no era el voltaje de Thevenin, que teníamos como 3 volts? A ver, ahí debemos tener cuidado. A lo mejor sí es, a lo mejor no es. Ajá. Aquí la red para T mayor que 0, como es otra opción, se supone que yo debería tener una red así en paralelo. Digamos que esta red, pero en T igual a 0. Esa es la que deberíamos de tener. Por eso estoy yendo aquí hacia atrás. Aquí tengo la red. Después de esta red, ya se pasó al paso número 3, ¿no? Bueno, entonces esta red, vamos a utilizar esta red, pero lo vamos a colocar. Bueno, yo se los voy a colocar. Yo ya sé cuánto debería valer, pero bueno, se los voy a colocar para que... A ver qué dice aquí este. No, pues de una vez aquí arriba. Esta red es de T igual a 0. Aquí voy a poner de T igual a 0. Esto es lo que tengo. De hecho, se calculó la I en 0.
Si hago un intercambio, a ver, díganme cómo que me queda. Es el De este lado va a haber una resistencia y una fuente de corriente, ¿no? ¿Cuánto vale esa fuente de corriente? 0.0365. 71. Ajá, profe, nada más una duda. ¿Cómo sabré que es el intercambio de fuentes de la de Thevenin? O sea, porque aquí vaya la del capacitor. Porque yo estoy utilizando esa red. Veáis esta red, Sí, pero la que estoy por utilizando. ejemplo está la fuente de 5 volts y R de Thevenin. Eso estaría mal, ¿no? Porque el que quiero hallar es en la de 5 volts. A ver, no lo entendí. Es que entró alguien. A Sí, ver, dice que está mal, ¿por qué? sí, lo que pasa es que hay dos fuentes de voltaje. Entonces, en la que quiero encontrarlo es en la del capacitor, ¿no? Por eso es que es la del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para hallar. Mm. Bueno, pues se le cortó, no lo entendí bien, pero a mí me interesa calcular entre el punto A y el punto B. Ujú. Me interesa calcular entre el punto A y el punto B, que viene siendo, al final de cuentas, a mí me piden la corriente en el capacitor. Ya les he dicho, ese no lo voy a mover. Ujú. Sí, yo necesito el voltaje entre esos dos puntos, pero necesito obviamente tener mi red. Y yo voy a trabajar, que viene siendo esta en paralelo. Realmente cuando a mí me interesa, bueno, sí es que me interesa trabajar esta red así en paralelo porque voy a utilizar las leyes de Kirchhoff de corrientes. Por eso debo de tener una red así. Pero debo tener esta red en T igual a cero. Entonces digo, si aquí tengo la red en T igual a cero, pero con otra configuración, pues yo debo de hacer el intercambio para tener la red en T igual a cero en paralelo, los elementos en paralelo, como cuando lo hice para T mayor que cero. Tiene que ser la misma red. Por eso hago ese intercambio. Y ahí me doy cuenta que tengo esa red en T igual a cero. Y entonces yo tengo el voltaje entre A y B. O bueno, esos puntos A y B, lo voy a poner igual que esta red que está aquí a un lado. Igualita, ¿no? Para que no haya ningún problema. Ahí tengo A y ahí tengo B. El capacitor, pues ahí está, vean, tengo V de T, pues esa V de T, como estoy en T igual a cero, aquí la tengo. Es la misma red, pero ahora yo la tengo en T igual a cero. Yo necesito saber cuánto vale el voltaje del capacitor el voltaje del capacitor, el voltaje de esa red en T igual a cero, que es el mismo para todos. ¿Cuánto valdría? 5 volts. Entonces, aquí implica que voltaje del capacitor en cero vale 5 volts. Entonces aquí tendría que poner que es igual a 5 volts, ¿no? Bueno, no, el voltaje del capacitor. Bueno, sí vale el voltaje del capacitor, pero estoy generalizando, ¿no? Bueno, entonces el voltaje en T, pero en cero, vale 5 volts. De aquí, ¿cuánto valdría acá?
2.06. Ujú. Bueno, si ya tengo K, entonces el voltaje es 2.06. Bueno, eh, bueno, ya tengo el voltaje. Volviendo a esta red, ya tengo el voltaje VDT. Y ahora me piden calcular la corriente. Esa es la que me están pidiendo realmente. ¿Qué hago? A ver, ¿no? Divide entre 84 la resistencia que está en esa, entre esos. A ver, se le corta aquí a este muchacho. Cornejo. Sí, presente. ¿Cómo le haríamos? Mm, Juan Picasso. Presente. A ver, ¿cómo le haríamos? ¿Lo podríamos hacer por ley de Ohm? A ver, tiene el voltaje, va a ser ley de Ohm para calcular qué. Para calcular la corriente. Ajá, pero ¿cómo le hace? am, pues sería la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Digo, ya tenemos el voltaje total, que es el 2.06. No, lo dividiríamos eso entre 84 ¿Y ya tendría la corriente de quién? y tendríamos la corriente del circuito, ¿no? ¿No lo podríamos hacer a partir de la ecuación diferencial? Mm, De la primera ecuación. De la Sí, ecuación 1, ¿no? porque tenemos el valor del capacitor, del resistor y ya tenemos el voltaje VDT. De uno podemos despejar la corriente del capacitor. Ajá, que sería entonces la corriente de la fuente de corriente menos la corriente del resistor. Y la corriente del resistor, pues ya la sabremos calcular, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuánto es 0.035? Menos la corriente del resistor. ¿Cómo se calcula la corriente en un resistor? Voltaje sobre resistencia. Voltaje entre resistencia, que en este caso vale 84, ¿no? Y el voltaje de la resistencia ya lo tenemos ahí arriba. Entonces voy a subir tantito esto porque ya casi no me da espacio. Bueno, seguimos, lo voy a indicar. Entonces, corriente del capacitor, 0.035 menos el voltaje de la fuente, que es 2.06.
A la menos 11, 904 más sobre 84. Hay que hacer esas operaciones. Aquí esto es así. Ajá. Entonces 2.06 entre 84. .024. E a la menos 11. Ajá, más. Menos. Sería menos, ¿no? Menos 0.035. Entonces menos. Bueno, entonces a ver cómo vamos, si nos va a dar el resultado o no. Profe, ahí en la última se puede reducir la ecuación, ¿no? Reducir la ecuación para qué. Ah, bueno, ya en el Pues para resultado que, final, ¿no? ajá, Sí, sí, ¿cuánto dan? pues es que el 0.035 se elimina, por decirse, Ujú. y nada más queda el menos 0.024 por E a la menos 11.904. Ajá, vamos a poner entonces ya como resultado final corriente del capacitor. Estas dos, me queda menos .024 y a la menos 11. Ujú. Y ese ya es el resultado final, ¿no? Y vamos a ver, arriba está el otro. Bueno, da .023. Aquí la IDT. Y aquí pues da .024, es muy parecido. Entonces lo podríamos dar por válido y ahí está la otra alternativa, ¿no? Para que pues se den cuenta de que podemos usar desde voltajes de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff cuando se pueda y ya decidimos cuál de los dos nos conviene. Ajá. En un momento dado se les da una red y se les diga, por ejemplo, esta red, esta está interesante, este ejemplo está interesante, porque no es así tan fácil, ¿no? Que digas, bueno, pues ya lo voy a obtener así de un vistazo, ¿no? Ajá. Entonces me piden la corriente en el capacitor, yo empiezo a bosquejar más o menos cómo sería mi solución y ya que cuando tengan una red así complicada, pues traten de reducirla de tal manera que tengan una red ya muy amigable y a partir de esta red ya deciden si la van a resolver de tipo serie o de tipo paralelo. Pero nunca se les olvide que a donde les están pidiendo calcular, no lo muevan, no lo muevan. Ajá, entonces el capacitor nunca lo movimos, ahí está entre el punto A y punto B. Inclusive aquí en esta red para T igual a 0, el capacitor sigue entre el punto A y punto B. Bueno, ahí está, por si quieren tomarle captura, nos faltaba una parte. Y algún comentario que tengan. El chico que me preguntó, no sé si ya le quedó más o menos clara la idea. Sí, profe, nada más que no me había dado cuenta que seguíamos calculando
la corriente entre los puntos. Se me fue ese dato. Bueno, vamos entonces a continuar con las clases, con los temas. Ajá, y vamos a ver aquí. Ahora la primera hoja, por favor. Se supone que esa ya la tenían de... Sí, es que yo no pude estar en la clase. Le mandé un correo. Ujú. Ya, gracias. Bueno, les decía que vamos a continuar con los temas. Aquí vamos a ver. Con este último ejemplo que hicimos, ya fue el último para, digamos, para prepararlos para el examen. Vimos respuesta libre y bueno, circuito RC y circuito RL. Ujú. Y lo que se va a preguntar en el examen pues serán redes así de tipo RC o RL. La RLC no la vamos a preguntar en el examen porque antes la preguntaba yo cuando eran de 2 horas las clases, nos daba tiempo ver ejemplos bien, con calma y todo. Pero ahorita pues ya se complica un poco más. Por eso vamos a hacer ejemplos desde luego para que si algún día se les presenta algún problema, algo así, pues sepan qué hacer. Bueno, ahora que vamos a ver el circuito RLC, pues ya lo vamos a ver como que un poco más rápido porque ya tiene todas las bases de qué hacer, qué no hacer. Los pasos son los mismos, los de siempre, el paso 1, 2 y 3. Ya más o menos saben qué hacer en esos pasos o qué se hace. Lo que cambia pues es el método que vas a utilizar para resolver cada uno de esos pasos. En algunos tendrás que usar divisor, en algunos Thevenin, en lo que sea, pero los pasos son los mismos. Ajá. Bueno, ahora, ¿por qué circuitos de segundo orden? ¿Por qué se llaman de circuitos de segundo orden? Pues porque cuando tengo inductores y capacitores en la red, se produce un sistema de segundo orden. Quiere decir que yo voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Ajá, y si la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces voy a tener dos raíces, por lo tanto tendré dos constantes arbitrarias, K1 y K2. Entonces son dos raíces, dos constantes y dos condiciones iniciales. La condición inicial, pues ya sabemos, puede ser una corriente o un voltaje, pero como segunda condición es que haya condición inicial para la derivada. Entonces eso lo vamos a recalcar mucho. Entonces ahora se va como que al doble. Y en la siguiente figura vamos a tratar de demostrar los casos diferentes que existen. Pongan atención, deben de poner atención, aunque no lo vamos a preguntar en el examen, pero deben de poner atención porque van a resolver su práctica RLC. Entonces vean cuáles son los pasos, los comentarios que vamos a hacer les van a servir. Entre comillas, estaríamos resolviendo su práctica. Por eso conviene que pongan atención. Bueno, aquí tengo la red. Tengo una o cierta configuración de red. Cuando mueva el interruptor, sí voy a tener mi circuito RLC, pero pues no puede ser nada más esa configuración. Yo pudiera obtener, por ejemplo, pues como hemos estado trabajando, el resistor, el inductor, capacitor, por ejemplo esa. Cuando accione el interruptor, por ejemplo, acciono el interruptor,
va a quedar así. Ajá, y voy a tener mi circuito RLC. Tengan cuidado, no es lo mismo. Las redes no son las mismas, no es la misma configuración. Por lo tanto, la respuesta puede tener su variación, ¿no? Por ejemplo, en la primera, cuando cierro el interruptor, el capacitor va a servir obviamente como fuente hacia dónde va a emitir la corriente. Hacia abajo. A ver, por el resistor, ¿por dónde va a pasar la corriente? ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Va a pasar así. Va a emerger la corriente de la fuente y va así, ¿no? Ahora, para la red, la que acabé de pintar, hacia dónde va a circular la corriente por el resistor. Ahora hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Va a circular así. Entonces, ven, si les dijeran, bueno, de hecho les va a pasar, a ver, en su práctica de RLC, recuerden que esa práctica de RLC tiene sus complicaciones, porque no es tan fácil hacer el cálculo, se complica un poco más que el RC o RL, y además, luego se me equivocan en la configuración. Aquí ya vimos ambos, cuando mueva el interruptor, en el circuito RLC, pero la corriente, así como va a circular, pues va a ser diferente. Entonces, las gráficas pues también van a ser de signo contrario entre estas dos redes. Bueno, entonces tengan cuidado cómo está la configuración del circuito y cómo va a darse la respuesta. No sea que no sea la que ustedes necesitan. Bueno, aquí voy a copiar esta red para irla platicando, bueno, haciendo los comentarios. Y ustedes, bueno, pues aprovechen para preguntar lo que tengan que preguntar, porque entre comillas estamos viendo su práctica. Bueno, ahí tenemos la red. Son los pasos de siempre. ¿Con qué nos quedamos? A ver, Esteban, Baltasar. Presente, profe. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se hace en el paso número 1? ¿Sacar las condiciones iniciales? ¿Cómo quedarían? ¿Cuánto valen esas condiciones iniciales? Primero, ¿cuál sería la red? Sería solo la fuente de voltaje con el capacitor, porque es en T menor que 0. A ver, sería la fuente. Ajá, y luego
El capacitor como, En paralelo. ajá, pero que esté cerrado, abierto, en corto, no sé cómo. Pues no sé, me pregunta o me afirma o cómo. Sí, es abierto, profe. Ujú. Entonces ahí está abierto. Aquí tendría voltaje del capacitor en 0 menos, porque estoy en 0 menos. ¿Cuánto valdría? El voltaje de la Podría, fuente. Igual a E. Valdría el voltaje de la fuente en este caso. Bueno, ya tengo ahí el paso número 1. Para el paso número 2, Fernández, Quiñones, ya le llamamos. Y hacemos a ver los demás. Va a quedar la resistencia del inductor y una fuente de voltaje que va a sustituir al capacitor. ¿En qué dirección esa fuente de voltaje? hacia abajo, Hacia abajo. porque va contrario a la corriente, ¿no? Iría hacia abajo. No, hacia arriba. Hacia A arriba. ver, aquí dónde Hacia quedó, abajo, ¿no, profe? Está dónde quedó hacia conectado el al arriba. negativo positivo. de la fuente. A ver, aquí dónde quedó el positivo del capacitor. Arriba, profe. Ah, sí, perdón. Y el Así va a ser. negativo. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Bueno, ya tenemos la bobina. ¿Cómo la voy a dibujar? A ver, Circuito abierto. Es abierto. ¿por qué abierto? A ver, sí es abierto, pero ¿por qué? Porque en la bobina no había condiciones iniciales, entonces pues es abierto para que se empiece como a cargar. Sí, porque no permite cambios bruscos de corriente. Apenas se va a energizar, ¿no? Y si, entonces cuando recibe